Vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Dinero perdido, algo perdido. Salud perdida, dinero perdido, nada perdido. Salud perdida, algo perdido. Carácter perdido, todo perdido. Lo repito. Dinero perdido, nada perdido. Salud perdida, algo perdido. Carácter perdido, todo perdido. Jesús en este momento en Mateo capítulo 5 probablemente está iniciando su segundo año de ministerio, de servicio, y las multitudes de Galilea están empezando a seguirlo. Vidas están siendo impactadas, vidas están siendo transformadas, la gente está siendo sanada, el paralítico vuelve a andar, el ciego vuelve a ver, ¿sí? Y desde Jerusalén, desde Decápolis, y desde otras regiones, incluso desde Berea, donde predicaba el primo hermano de Jesús, Juan el Bautista, han empezado a venir a escuchar a Jesús del otro lado del Jordán para ver si Jesús es el Mesías, pero también para recibir sanidad o para recibir curación. Entonces, aprovechando del universo de personas que están viniendo de diferentes regiones, Jesús nos va a compartir quizás para muchos el más grande sermón que Jesús jamás había compartido. Todos son excelentes, Jesús es Dios, pero el Sermón del Monte, es el más conocido y quizás sienta las bases de lo que es un cristiano. ¿Quién es un cristiano? ¿Sí? Algunas personas llaman a el Sermón del Monte y a las bienaventuranzas como la Torá del Nuevo Testamento. Recordemos que la traducción inicial de Torá no es ley, sino instrucción. Entonces algunos llaman a las bienaventuranzas como la Torá del Nuevo Testamento. Entonces las bienaventuranzas son como la primera fila del Sermón del Monte que Jesús nos va a compartir. Es la primera fila de las enseñanzas de Jesús, de la vida de Jesús, como una contracultura. El cristiano y el cristianismo debe ser una contracultura. Vamos a ver qué es una contracultura. Las bienaventuranzas de Jesús son diametralmente opuestas a lo que el mundo nos enseña. El sistema de valores de nuestra cultura, de nuestra sociedad, nos enseña que cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía. Según lo que tienes, eso es lo que vales, nos enseña la cultura imperante. Entonces, tristemente, muchos creyentes, muchos seguidores de Jesús, se han adaptado a la cultura imperante, ya sea del capitalismo salvaje, sea de la obediencia ciega a un estado despótico, ¿sí? Y en algunos casos al fanatismo religioso. Se convierten en gueto, muchos cristianos se convierten en gueto, en subcultura, en lugar de ser contracultura. Entonces, lo que vamos a plantear en Mateo capítulo 5, lo que Jesús va a plantear en Mateo capítulo 5 sobre el Sermón del Monte, nos va a explotar la cabeza porque es contra la cultura imperante, no solamente en la época de Jesús, sino más que todo en el día de hoy. Y en Mateo capítulo 5, yo personalmente encuentro dos proposiciones básicas. La primera, las bienaventuranzas, ojo a esto, no son ni pueden ser una lista de cosas para hacer. No son una lista de cosas para hacer. Son parte del nuevo DNA. Son parte del cableado con el que Dios nos construyó. Un verdadero cristiano está cableado con las bienaventuranzas. Y se espera que estas bienaventuranzas que Jesús nos va a narrar sean parte del ser del cristiano, no tanto del hacer del cristiano. ¿Me explico? Estas bienaventuranzas deben identificarnos como lo que somos, no tanto lo que hacemos. Lo que somos determina lo que hacemos, pero inicialmente es parte de ser un cristiano. Si somos estas bienaventuranzas, somos cristianos, definitivamente. Lo segundo que encuentro en Mateo capítulo 5 es que los principios y valores que Jesús nos va a exponer en ese capítulo provienen del cielo.
No son terrenales, no son de nuestra cultura, ni de ninguna cultura. Y como vienen del cielo, son eternos. Esto quiere decir que son iguales para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. Estos principios del reino de los cielos son para toda persona y para todo tiempo. Entonces, las bienaventuranzas no son una confitería donde llegan los niños espirituales a escoger qué les gusta. Oh, a mí me gusta la mansedumbre, pero no me gusta llorar. A mí me gusta llorar, pero no me gusta ser misericordioso. No, no es una oferta de cosas para que los cristianos o los que presumen ser cristianos adquieran algunas cosas de allí y las muestren para decirle a los demás que son cristianos. Las bienaventuranzas o se tienen las 8 o no se tienen. Una palabra de advertencia antes de entrar. A veces confundimos la psicología occidental que condiciona al ser humano con algo llamado los temperamentos o la personalidad y la justificamos, nuestros temperamentos o nuestra personalidad, como unas razones por las cuales no guardamos o no demostramos mejor las evidencias de que tenemos las bienaventuranzas en nuestra vida. Entonces nos justificamos con cosas como, es que yo soy melancólico, es que soy flemático, es que soy sanguíneo, es que soy así. Así era mi papá, así era mi mamá. Estoy determinado por el ambiente, por la cultura, por la sociedad. Yo no puedo cambiar, yo no soy manso. Pero sé que otra persona es mansa, pero yo soy misericordioso. No, eso es una palabra de advertencia que quiero dar. Eso no ocurre según el Sermón del Monte. Entonces, nuestro texto está hablando de la nueva naturaleza del creyente, de lo que supuestamente, teóricamente, idealmente deberíamos ser, nuestro carácter. Dinero perdido, nada perdido, salud perdida, algo perdido, carácter perdido, todo perdido. Entonces, esto va más allá de nuestro temperamento, de nuestra personalidad o de nuestros traumas de la infancia, que creo que la mayoría o todos los tenemos. Esto debe superarnos en todo esto. Pero hoy en día, por el afán, por el deseo de llenar edificios, hacemos entonces nuestras reuniones y nuestras actividades lo más cool posible, lo más parecido a un cine o a un bar o a un teatro o a un bailadero, donde las personas se sientan cómodas, donde puedan dejar su dinero a cambio de amenidades y un buen rato, donde puedan reír, cantar, disfrutar y les digan que son campeones. Pareciera que hoy en día ya la iglesia, los cristianos, ya no somos tan diferentes al mundo. Y hasta les caemos bien a los no creyentes. Oh, me gusta esa iglesia, mire, se tatúan, fuman, se drogan, son igualitos a nosotros. Qué vergüenza, qué vergüenza. Estamos posmodernizados, nos hemos convertido a ellos, no ellos al Evangelio. En lugar de nosotros convertirlos a ellos al Evangelio, ellos nos han convertido a nosotros a su manera de pensar, a su manera de ser. Entonces, cuando la escritura se refiere al mundo, porque a veces creemos que el mundo es el planeta Tierra, cuando la escritura se refiere a mundo, en este caso, se refiere al sistema de antivalores que nos gobiernan, que nos educan, que nos forman, ¿sí? De ahí viene la palabra cosmético, mundo, cosmos, cosmético, lo falso, lo que yo me pongo para aparentar, las máscaras, lo aparente, lo temporal. Tristemente, en algunas iglesias ya no hay luz. En algunas iglesias ya no hay sal. Mateo capítulo 5, versos 1 al 11. Y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Ese es el tema del día de hoy. Hoy hacemos una introducción a todo el sermón del monte, pero también a las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es palabra de Dios. Hay un pasaje paralelo a este de Mateo capítulo 5 en el Nuevo Testamento y se encuentra en el Evangelio de Lucas. Según parece, fue otro sermón para otras personas y en otro tiempo, el de Lucas. El Sermón del Monte, por ejemplo, tiene 8 bienaventuranzas. El de Lucas tiene 4 bienaventuranzas. El de Mateo habla de las recompensas espirituales. El de Lucas se enfoca más bien en el aquí, en el ahora. Y en cada ocasión, en cada una de las 4 ocasiones que Lucas habla de bienaventurados, va acompañado con la palabra ay. Lucas nos habla de los beneficios materiales que se obtienen aquí en la tierra. Mateo nos habla de las bendiciones espirituales. Y Lucas nos dice, ustedes que están disfrutando de los beneficios aquí en la tierra son supuestamente bienaventurados, pero ay, inmediatamente queda una bienaventuranza, dice, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros porque lograron un avance económico, un avance material, pero no obtendrán el reino de los cielos si no se arrepienten. ¡Wow! Tremendo el mensaje de Lucas. Mateo habla del reino de los cielos. Lucas nos habla del reino de Dios. Mateo, precisamente al ser escrito precisamente para judíos, evita usar el tetragramatón. Ya sabemos qué es el tetragramatón. Son las 4 letras que componen el nombre original de Dios. YHWH. Es un nombre sagrado y se considera demasiado irreverente para pronunciarlo o para escribirlo. Y como Mateo, judío, escribiéndole a los judíos, evita mencionar reino de Dios y menciona mejor reino de los cielos. Las palabras hebreas, ya las sabemos, son Yod, He, Wat, He, que traducido al español es como Yahweh o Jehová. Entonces, de la primera bienaventuranza que vamos a ver el día de hoy, se desprenden las otras 7. Digamos que la primera es la puerta para poder entrar al camino de las bienaventuranzas y de toda la enseñanza del Sermón del Monte. Tengamos en cuenta que las bienaventuranzas no son como los dones espirituales. Sí, los dones espirituales son, algunos dicen que son 9, otros dicen que son 28. Yo puedo tener el don de sanidad, pero no tener el don de enseñanza. Puedo tener el don de enseñanza, pero no el don de profecía. Entonces, unos creyentes tienen unos dones, otros creyentes tienen otros dones. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, lo reparte como Él cree, como Él determina. Esos son los dones. Pero las bienaventuranzas no es que las tengamos por parte, las tenemos, como dije anteriormente, o no las tenemos. Todo creyente está cableado internamente con las 8 bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas, en primer lugar, nos muestran quién es Jesús. Como Jesús es así, se espera que nosotros seamos así. No tanto por lo que Jesús hace, sino por lo que Jesús es. Entonces nos muestran cómo es Él y cómo idealmente se espera que cada discípulo del Mesías sea. Las primeras 4 bienaventuranzas que vamos a estudiar en los domingos siguientes del Evangelio según San Mateo describen cómo debe ser la relación del creyente con su Creador, las 4 primeras. Y las 4 últimas, cómo debe ser el comportamiento del creyente con su prójimo. Las primeras 4 respecto a Dios son pobreza de espíritu, llorar de arrepentimiento, mansedumbre y un deseo, un anhelo de ser justo.
La segunda parte, como en la segunda parte de los 10 mandamientos, también allá en Éxodo capítulo 20, muestran cómo debe ser el trato con mi prójimo. Entonces, entremos a la primera bienaventuranza. Mateo 5, del 1 al 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Veamos a ver el alcance de esta bienaventuranza. La palabra griega utilizada para bienaventuranza es la palabra Makarios. De hecho, la isla de Chipre, que queda al sur de Europa, antes de llamarse Chipre se llamaba Makarios, la isla, porque los habitantes de la isla pensaban que eran autosostenibles y podían depender de ellos mismos y no necesitaban de nadie más. Ellos estaban súper bendecidos y eran bienaventurados. Pero el tiempo pasó y tuvieron que cambiarle el nombre a Chipre porque no fueron más autosuficientes. Nuestro sistema de valores, ya sea en Estados Unidos, en China, en Japón, en Arabia Saudita, en Irak, a nadie le ofrece ser pobre. ¿Usted votaría por algún candidato que le diga, y si ustedes votan por mí, les prometo que les voy a empobrecer más? De hecho, todos lo hacen, o la mayoría lo hace, pero no lo dicen. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo no nos ofrece pobreza, tristeza ni dolor. Nos ofrece éxito hasta las iglesias. Serás un campeón, serás próspero. Realmente en estas iglesias los únicos que prosperan son los que predican eso. Pero es lo que el mundo ofrece. Ese es el sistema del mundo. Ofrecen acumular, ganar más, tener más. Para el mundo, bienaventurados son los jugadores de fútbol. Hay jugadores de fútbol que por hora ganan más que lo que tú y yo nos ganamos en un año. Por hora. Jugadores de béisbol, de básquetbol, actores de Hollywood, los lindos, los famosos, son para el mundo los bienaventurados y la gente quiere ser como ellos. Por ahí hay un hombre que se ha hecho como 100 cirugías para parecerse al novio de Barbie. ¿Cómo es que llama el novio de Barbie? Ken. ¿Quién me importa? Para parecernos a otros nos hacemos el peinado de Ronaldo y cosas así por el estilo para ser como ellos. ¿Qué significa para Jesús y para quienes lo escuchaban ser pobre en espíritu? Vamos a ver. Jesús no se enfoca en lo que tenemos, sino que se enfoca en lo que somos. Lo voy a repetir. Jesús, en estas bienaventuranzas y en todo el sermón del monte, no se enfoca en lo que tenemos, a diferencia del mundo, por eso es contracultura, sino en lo que somos o en lo que deberíamos ser. Romanos capítulo 12 nos advierte a no conformarnos al mundo, sino a transformarnos. Es un cambio de forma, es un metanous, un cambio de manera de pensar, es una contracultura. No pensamos como el mundo, no actuamos como el mundo. Se espera que el cristiano no solamente piense en ganar más. Ser rico no es el que más gana. Yo conozco personas que ganan $1,000 diarios y no se les ve. Y hay otros que ganan muy poco, menos de $80 al día, pero están bien, están en victoria, tienen lo necesario. La clave no es ganar más, la clave es necesitar menos. Entonces, para acceder a todas las demás bienaventuranzas, la puerta de entrada es ser pobre en espíritu. Si no soy pobre en espíritu, las otras no van a venir. Según el diccionario Strong, pobre viene del griego tojos o tojos. Tojos, casi como toser, repiten conmigo, tojos. Tojos. Es un mendigo, es un pordiosero, es un estado, no solamente es un momento, sino un estado paupérrimo, que no hay ni siquiera para comer ahora, pero que ya llevo varios días de hambruna, no solamente en este momento tengo hambre, uy, son las 12:05, no he almorzado. No, es un estado
estado de hambruna que va a llevar a la persona, si no cambia ese estado, a la muerte. Eso es tojos, eso es ser pobre. Tojos es una persona absolutamente dependiente de otra para vivir. Si no me das, me muero. Tojos es alguien que se resigna, es alguien que se coloca en cuclillas, que depende desesperadamente de Dios para vivir. ¿Eres pobre en espíritu o haces lo que se te viene a la mente, sin consultar y sin depender de Dios? Es una persona que no confía en más en sus capacidades, que no confía en su carne, sino que confía en Dios en cada momento para vivir. Yo les dije en algún momento que este mensaje iba a ser duro. Este es un mensaje directo al ego, al yo, a mi carne. No vas a ser un campeón. Debes humillarte, debes quebrantarte. Por eso cantamos la canción de quebrantarse delante del Señor. Es un ataque a la autosuficiencia de la carne y que nos lleva a vivir fuera del gobierno de la carne y nos lleva a vivir a una dependencia al reino, al gobierno del reino de Dios. A menudo la gente cree que un pobre en espíritu en nuestra sociedad es una persona que es un tonto. Es un pobre en espíritu, una persona que no se vale por sí misma. Es una persona que tiene algún problema mental, alguna deficiencia y no puede desarrollarse por sí mismo. Para el mundo, eso es un pobre en espíritu. Es un retrasado mental. Es alguien que tiene una autoestima muy baja. Pero según el reino de los cielos, es al contrario. Es una persona que reconoce que aunque tiene capacidades, quiere depender de Dios. Señor, no lo voy a intentar en mis propias fuerzas, sino que lo voy a hacer en tu nombre. Entonces, en términos del reino de Dios, un pobre es alguien que, aunque tenga todas sus facultades cognitivas, sus facultades mentales, debido al nuevo nacimiento, ha decidido confiar en el Señor. Ha decidido depender totalmente de la gracia, del favor, de la guía y de las órdenes del Padre. Tojos es una persona que admite que no es mejor que el Chapo Guzmán, que Fidel Castro, que Adolfo Hitler, que no se considera buena. ¿En qué confía entonces un cristiano tojos, un pobre en espíritu? Confía solamente en Dios y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él y que admite su propia incapacidad para agradar a Dios en su carne. Vamos al Salmo 42:1 para que tengamos una idea más clara de lo que es un tojos. Por eso también cantamos esa canción ahorita. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Eso es ser pobre. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Señor, no tengo nada que darte. Ese es un tojos. Pero una persona que es religiosa, que se cree buena, ¿qué está diciendo? Una persona que asiste a su religión y que se cree mejor que los demás, ¿qué está diciendo? Dios, yo soy tan manso, soy tan bueno, que yo no sé para qué mandaste a Jesucristo a morir a la cruz en mi lugar si yo soy bueno. Yo por mis propias obras, por mi propio mérito, yo puedo salvarme. De sobra murió Cristo en la cruz por mí. Es que soy tan bueno. Por eso Jesús dice las siguientes palabras a los fariseos y religiosos: los ladrones y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estos ladrones y prostitutas a los cuales Jesús se refiere son personas que reconocieron que eran tojos, se arrepintieron de sus pecados y vinieron al Señor a decirle:
una monedita de tu gracia. Pero los otros, los religiosos, creen que por sus propios méritos se pueden salvar. Todos es como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clamo por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed. Estoy sediento. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? Este salmo de los hijos de Coré no está hablando de pobreza financiera. A eso no se refiere el salmo. Y tampoco a eso se refiere Jesús en Mateo capítulo 5. No habla de pobreza financiera. Es una paradoja. No hay una bendición en la Biblia por ser pobre materialmente. Algunas personas creen que los pobres materialmente son los que van a entrar al reino de los cielos. No. Yo conozco a tremendos orgullos vestidos de andrajos. Ah, yo soy pobre, pero no me dejo de nadie. Yo fui rico, mi familia fue rica en alguna ocasión. Androjos, pero presumen orgullo. Hay otros que comen lechuga y erutan pollo. Entonces no es un asunto de pobreza física, pobreza material, es un asunto que el Señor nos dice, reconozca que son pobres espiritualmente. No hay bendición en la Biblia para ser pobre materialmente. De hecho, en la Biblia conocemos algunos ricos que fueron pobres. ¿Cómo así, pastor? Abraham. ¿Cuánto ganado tenía? Job. Salomón, el hombre más rico, pero fueron pobres en espíritu. No es asunto de tener o no tener, es asunto de ser. Vuelvo y insisto. Y vuelve e insiste Jesús. En resumen, el Mesías no está diciendo que el santo y seña, que el password para entrar al camino que nos lleva al reino de los cielos es algo material. Él nos da la clave de entrada. La clave es tojos. Esa es la entrada. Lo que nos da la entrada. Ser pobre en espíritu. Y Jesús nos describe cómo es un tojos. Veamos la parábola de Jesús que narra luego el médico Lucas, el historiador Lucas, en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, verso 19 al 31. Jesús nos va a describir a un tojos. Dice así la escritura. Había un hombre rico que vestía de púrpura. Hoy en día de pronto no sabemos qué es púrpura, creemos que púrpura es morado, ¿sí? ¿No es azul brilloso? Pero no, púrpura en la Biblia era una ropa o un color que sí puede ser, digamos, morado o un tipo de lila, pero que se obtenía de unos moluscos que vivían en el mar Mediterráneo. Y era tan escaso y tan difícil conseguir esos moluscos que había que conseguir muchísimos para poder teñir una capa, una camisa. Solamente los reyes y el sumo sacerdote o algunos líderes muy importantes podían vestir de púrpura. El pueblo jamás podía acceder a púrpura. Entonces Jesús dice, había un hombre rico que vestía de púrpura. Por fuera, púrpura. Y la ropa interior era de lino fino. Perdón, ¿qué versículo? Lucas 16, del 19 al 31. Entonces, Jesús nos está narrando de un hombre rico materialmente. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Bandeja paisa, un día sancocho bayuno, otro día arepa y huevo. Bueno, mejor dicho, tremendos banquetes hacía cada día. Pero dice el versículo 20, había también un mendigo, y la palabra mendigo aquí es la palabra tojos. Había también un tojos llamado Lázaro. Lázaro viene del hebreo Eleazar. Es lo mismo. Lázaro en hebreo, en griego, Eleazar en hebreo. Y Eleazar significa Dios me ayuda. Pero el pasaje nos deja ver que a Lázaro nadie lo ayudaba. Hay un juego de palabras aquí. A Lázaro nadie lo ayudaba, pero el nombre de Lázaro, Eleazar, significa Dios me ayuda. Y dice que Lázaro estaba echado a la puerta de aquel lugar, lleno de llagas, y ansiaba
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas de Lázaro. Bueno, esto es una forma como Jesús describe a un tojos, alguien que no tiene nada, absolutamente nada. Y hasta que tú espiritualmente no te llegas a ver así, no tienes entrada al reino de Dios. Hasta que tú no te veas totalmente pobre, tojos, sin nada que ofrecer, no puedes entrar al reino de Dios. Ah, no, pero yo hice una oración, una reunión, y me dijeron que si yo hacía la oración me regalaban una tarjeta del Walmart de $20 y me ayudaban con la inmigración entonces yo seguí viniendo a la iglesia porque me ofrecieron tantas cosas. No, ese no es un tojos, ese es un avivato. O una persona que le gustó la música, o que le gustó la muchacha que canta en la iglesia, o que le gustó el ambiente que había. Pero para entrar al reino de los cielos se necesita confesar que soy un miserable, un pobre, que por mis medios no me puedo salvar y necesito de un Yeshua, de un Salvador, y pondrás por nombre Jesús, que significa Él salvará. No es asunto de hacer una oración, es asunto de convertirse de gusano en mariposa, de metanoia, de un cambio de mente, de un cambio de vida. ¿Quieres escuchar lo que la Biblia dice acerca de las buenas obras? No, pero es que yo hago buenas obras, yo cada mes le doy un pan a una señora que está en la esquina, yo soy bueno, yo ayudo a la gente. ¿Quieres escuchar lo que Dios opina acerca de tus buenas obras o de las mías? No estoy insinuando ni diciendo que no hagamos buenas obras. Las buenas obras deben ser consecuencia de que el reino de Dios vive en mi vida. Un perro no ladra para llegar a ser perro. Un perro ladra porque es perro. El cristiano hace obras, buenas obras, no para llegar a ser cristiano, sino porque es cristiano. Isaías capítulo 64, versículo 6. Voy a leerlo primero en la Reina Valera. Y si alguno de ustedes se atreve a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT, le animo que lo haga. Isaías 64, 6, en la Reina Valera. Dice así el profeta: si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿cómo somos? No. Yo me bañé hoy. No, mi ropa es Pierre Cardin, Yves Saint Laurent. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, lo mejor que nosotros hacemos, mire lo que dice Isaías, tus buenas obras son como trapo de inmundicia. ¿Usted ha ido alguna vez a un restaurante que no es tan limpio, que no es tan bueno? No dije chino. Y de pronto le han pasado el trapo a la mesa y queda oliendo peor que como estaba oliendo antes. Para que se den una idea que es un trapo de inmundicia, pero es algo peor que eso. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como un viento. Eso dice la Reina Valera. ¿Alguien encontró la PDT, la Palabra de Dios para Todos? Yo la leo y luego la buscan en casa. Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento, como una toalla que usan las mujeres para la menstruación. Tus mejores obras son como, uy, ese hermano predica cochinadas. No, dígale a la Biblia. Dígale a la Biblia, es la Biblia la que está hablando. Y la palabra que menciona la Reina Valera como trapo de inmundicia realmente está suavizada. Le echan un poquito de mantequilla para que no nos dé tan duro. Si crees que eres el muy y el mejor y que eres muy bueno, el Señor te está diciendo y me está diciendo, me dan asco tus buenas
obras. La única buena obra que Dios el Padre acepta es la que Jesús, su Hijo, hizo en la cruz del Calvario, donde murió el justo por los injustos. Llevó él como Cordero de Dios todas nuestras maldades y todos nuestros pecados. Y cuando yo llegué ante la presencia de Dios y Dios me dice, págame, dame el password, déjame ver por qué te debo dejar entrar, vacía tus bolsillos, yo le voy a decir, no tengo. Pero lo único que tengo es la sangre de Cristo. Y el Padre dirá, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es la única obra que nos permite la entrada. ¿Por qué? Porque la persona reconoció que era un tojos y se humilla ante Jesús. Nuestro corazón sin Cristo es como un trapo de inmundicia, es como vómito. Hermanos, necesitamos vaciarnos para que Él nos llene. Volvamos a Lucas 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Es una parábola, esto no es una historia real, pero nos quiere dar una enseñanza. Y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿En qué estaba el rico? Tormentos, dificultades. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, a Eleazar, que significa Dios me ayuda, a Lázaro en su seno. Entonces el rico dando voces dijo, Padre Abraham, porque para los judíos Abraham es su padre. Padre Abraham, ten, ¿qué? Misericordia. Lo que él no tuvo de Lázaro. ¡Wow! Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Tú tuviste bienaventuranzas materiales, no las 8 de Mateo 5. Tuviste bienes y Lázaro también males. Oh, tremendo, tremendo pasaje. Esto nos debe dar susto, hermanos. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi papá, porque tengo 5 hermanos para que les ¿qué? Testifique. Si quieres testificar, es ahora. ¿Quieres hablarle a tu familia de Cristo? Es ahora. Para que les testifique. ¿Por qué no les testificó él antes cuando estaba vivo? Envía a Lázaro, envía a alguien para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Qué interesante, no le dijo lean Hechos, ni lean Romanos, ni lean Gálatas, porque no habían sido escritos. No había sido escrito el Nuevo Testamento. De hecho, el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito fue Marcos. Mateo luego toma algunas cosas de Marcos, guiado por el Espíritu Santo, y agrega lo que estamos leyendo de Mateo. Algunos creyentes dicen, no, el Antiguo Testamento ya no es para nosotros. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Estas son palabras de Jesús. Abraham tienen, a los profetas tienen el Tanaj, tienen el Antiguo Testamento, para que conozcan quién es Dios y quiénes son ustedes, y que para que puedan disfrutar de las bondades del Padre, deben ser tojos. 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El que está duro, está duro. Por eso es más fácil que una persona mala, un ladrón, un asesino, un drogadicto, que para el mundo son malos o desechables por lo menos, a veces es más fácil que estas personas lleguen a Cristo que los religiosos. Porque estas personas necesitan y confiesan su necesidad espiritual. Se confiesan pobres en espíritu. Por tanto, son bienaventurados.
Pero los otros, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, de vez en cuando leo la Biblia, a veces doy una ofrendita para la iglesia, yo creo en San Martín de Porres, se creen buenos y no reconocen su estado de pobreza. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es el reino de los cielos. Isaías 57:15. Porque así dijo, ojo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay varias palabras que se repiten en este diminuto versículo. Una de las palabras que se repite es alto. Otra de las palabras que se repite es humilde. Otra de las palabras que se repite es quebrantado. Y otra de las palabras que se repite es habitar. Y la palabra habitar en el Antiguo Testamento es la fiesta de los tabernáculos. Y yo habitaré entre ustedes, dice Juan capítulo 1. Dios desea habitar en medio de su pueblo. Cuando tú y yo reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos que somos tojos e invitamos a Cristo a venir a nuestra vida, Él hace su tabernáculo. Sukkot es la palabra hebrea. Hace su Sukkot, su enramada en medio nuestro y habita con nosotros. Es una paradoja. ¿Dónde habita Dios? Mira el versículo. ¿Dónde habita Dios? Dice que en lo alto, pero también ¿dónde habita? En los humildes, en los que se humillan. Es una paradoja. ¿Cómo así que está en lo alto, en lo más alto de lo alto, pero también está con los ojos? Allí habita Dios. ¿Quieres que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo habite en tu vida? Si ya le entregaste tu vida, probablemente ya habita en tu vida. Si eres un tojos, si reconoces tu necesidad de el Señor. A veces sentimos lástima por una persona en la calle, por una persona con pobreza física y buscamos la manera de darle un pancito, de darle una botella de agua, de conseguirle algo de ropa, de cogestionar con esa persona, no solamente para suplirle la necesidad inmediata, sino para que encuentre un refugio, encuentre un lugar donde pueda ser libre del alcohol, de las drogas, y empezamos a cogestionar con él, no solamente darle pescado, sino también enseñarle a pescar. Y eso está bien. Pero si lo hacemos por una persona para llenar su necesidad física, ¿tienes el mismo anhelo de llenar la necesidad espiritual de tus vecinos, de las personas que viven en tu barrio? ¿Te da pesar verlos con esa hambre, con esa necesidad espiritual? ¿O solamente suples lo material? Muchos se justifican diciendo que no tienen el don de evangelista o que no tienen tiempo o que no conocen a sus vecinos, y hasta los que se creen más espirituales dicen, mi ministerio no es evangelizar ni predicar ni hablarle a otros de Cristo. Yo solamente oro en la comodidad de mi casa. Sí, oremos, pero oremos para que Dios nos haga sensibles para llegar a aquellos que son pobres espiritualmente y aún no lo reconocen. Pero si aquí entre nosotros hay alguna persona que en ese momento el Señor ha hablado de que no has reconocido tu pobreza, has asistido a las reuniones, te has bautizado de pronto, vas a una iglesia, a veces das un dinerito, pero no has reconocido que eres un tojos, es el momento de hacerlo. Es el momento de decirle al Señor, Señor, reconozco que soy un pecador y que no tengo ahorros suficientes para salvarme. Por favor, ten misericordia de mí. Y si tú vas donde el Padre y le dices, no tengo con qué pagar la entrada al cielo, pero creo en Jesucristo, creo que Él murió por mis pecados, creo que Él resucitó al tercer día
creo que se apareció a muchísimas personas y que va a regresar por segunda vez. Si tú haces esa confesión, es la entrada para el reino de los cielos. ¿Quieres hacerlo? Pues vamos a orar. Y si hay alguien entre nosotros que quiera hacer esta confesión, puede repetir conmigo esta oración. La oración en sí, estas palabras, no hacen que tú te vuelvas salvo, sino la actitud de tu corazón de arrepentimiento, de decirle a Dios, quiero cambiar, quiero ser una nueva criatura. Si ese es el deseo de tu corazón, dile al Señor, Señor, soy un pecador. Reconozco que no tengo ahorros espirituales, ni uno, para entrar al cielo, para disfrutar la vida contigo, Señor. Te pido nuevamente perdón por mis pecados. Te ruego que tengas misericordia de mí, que Cristo venga a morar en mi corazón, en mi vida, que controle mi ser y me haga la persona que tú quieres que yo sea. Amén.